¿Quieres saber la verdad, hermano? Yo maté a un hombre. No fue por odio, ni por dinero, ni por un ajuste de cuentas cualquiera, Amber. Fue por miedo, por esa maldita sensación en la piel que no te deja dormir, que te hace mirar por encima del hombro cada vez que doblas una esquina en el barrio. Yo no era un monstruo, pero aquella noche sentí que si no actuaba me iban a borrar del mapa, así como así, y lo que es peor, tal vez le harían daño a los míos. Todo empezó hace un año más o menos. Era una noche húmeda de esas que huelen a gasolina y sudor, el aire pegajoso y los perros ladrando a lo lejos. Yo venía de un taller con las manos manchadas de grasa cuando lo vi esperándome en la puerta de mi casa. Era Diego, ese cabrón al que todos le temían porque decían que estaba loco de verdad, que si te miraba 2 segundos de más, mejor te cruzabas la calle. Ese día su mirada era diferente, más fría, como si supiera algo que yo no. Me lanzó una sonrisa torcida y me dijo: «Tené cuidado, Juan. Hay muchos que ya no confían en vos». Volví a mirar atrás toda la noche. El barrio es así. Uno se entera de los rumores antes que de las noticias. Y los rumores decían que Diego pensaba que yo era un soplón, que me tenía en la mira. Desde ahí mi cabeza entró en una espiral que no me dejó respirar. Esa espiral fue como un remolino que me arrastraba, día tras día, noche tras noche. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera a mi vieja, que siempre me preguntaba por qué tenía esas ojeras y por qué ya no sonreía. El barrio se sentía más pequeño, más oscuro, más peligroso, como si las paredes tuvieran ojos y las sombras, cuchillos. Diego no volvió a aparecer en la puerta de mi casa, pero su advertencia me perseguía. En cada esquina sentía su aliento en la nuca. En cada conversación escuchaba murmullos que se apagaban en cuanto llegaba. Hasta mis amigos de toda la vida cruzaban la calle si me veían venir. Una tarde, mientras arreglaba una moto en el taller, recibí una llamada desde un número desconocido. Nadie habló, solo escuché una respiración pesada, lenta, casi animal. Después el silencio. Colgué temblando. Desde entonces, cada sonido, un portazo, el ladrido de los perros, una frenada brusca, me erizaba la piel. No podía dormir. Cada noche la misma pesadilla. Veía a Diego parado frente a mi cama, con una sonrisa torcida y un cuchillo escondido en la mano, esperando el momento para acabar conmigo. Mi miedo era tan grande que empecé a llevar un fierro encima, un viejo revólver que había pertenecido a mi abuelo. Lo limpiaba en la oscuridad de mi cuarto, mientras escuchaba los ruidos de la calle y pensaba en mi familia. Si algo me pasaba, ¿quién cuidaría de mi madre? ¿Quién protegería a mis hermanos? El miedo me mordía los talones, no me dejaba respirar. Empecé a ver a Diego en todas partes, cruzando la plaza, apoyado contra el kiosco, sentado en la esquina del pasaje. No sabía si era real o si mi cabeza me jugaba trucos, pero cada vez que creía verlo, metía la mano en el bolsillo y sentía el frío del metal contra la piel, como si eso pudiera salvarme. Hasta que una noche el miedo se volvió certeza. Esa noche el cielo estaba tan negro que parecía que las estrellas se hubieran apagado por miedo también. La humedad pegajosa entraba por la ventana y el aire olía a lluvia contenida. No podía dormir, así que me levanté y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj y algún que otro crujido de los muebles viejos. De repente, escuché un ruido afuera, como si alguien pisara los charcos de la vereda. Me quedé helado, apretando el vaso entre las manos, hasta que el miedo me empujó a mirar por la cortina. Vi una sombra junto al portón. No había dudas, era él. Alto, encorvado, la campera de cuero reluciendo bajo la luz de la farola. Diego. Miraba hacia la puerta de mi casa, como si pudiera ver a través de las paredes. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a romper el pecho. Volví a mi cuarto, con pasos lentos, tratando de no hacer ruido. Abrí el cajón y saqué el revólver, sintiendo el peso en mi mano. No pensé en nada más, solo en mi mamá, en mis hermanos, en esa advertencia que no me dejaba vivir. Temblando, salí por la puerta trasera, rodeé la casa y lo vi ahí, de espaldas, como si me esperara. El miedo me ataba los pies, pero la desesperación me empujó hacia adelante.
Él se giró y, por un segundo, nos miramos en silencio. Vi en sus ojos el mismo miedo que me devoraba a mí. Quiso decir algo, pero yo ya había levantado el arma. Apreté el gatillo. 1, 2, 3 veces. El estruendo me rompió los oídos. Sentí el olor a pólvora y el grito ahogado de Diego mientras caía, lento, pesado, sobre el barro de la vereda. El mundo se detuvo. Todo el barrio se quedó en silencio como si nadie respirara. Me quedé ahí, con el revólver en la mano, el pecho ardiendo, mirando cómo la oscuridad lo tragaba. No sentí alivio, solo un vacío helado, un peso en la barriga que ya no me iba a abandonar nunca. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí parado, con el revólver todavía temblando entre los dedos. El cuerpo de Diego, inmóvil, parecía más pequeño de lo que yo imaginaba, como si al irse la vida también se hubiera encogido. El sudor me corría por la frente y la garganta me ardía, seca, incapaz de gritar o llorar. Solo podía mirar la mancha oscura que se extendía bajo su cabeza, mezclándose con el agua sucia del cordón. El silencio era tan espeso que cada sonido me hacía saltar: la sirena lejana de un patrullero, un auto que frenaba en la otra cuadra, el aullido de un perro que parecía dolerse por Diego o por mí. Ya no sabía. Quise acercarme a comprobar si aún respiraba, pero las piernas me pesaban, como si el barro me estuviera tragando a mí también. Pensé en correr, en huir lejos de esa vereda y de ese barrio, pero mis pies seguían clavados junto al cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché voces al fondo de la calle. Luces encendidas, gritos. Alguien se asomó por la ventana, otro salió en bata con el celular en la mano. Mi corazón saltó al cuello. Guardé el revólver en la campera y caminé casi sin respirar hacia la esquina contraria tratando de fundirme con la noche. Cada paso era una condena. Sentía las miradas en la espalda, los cuchicheos que empezaban a formarse, ese rumor que crece y crece hasta volverse tempestad. No volví a casa esa noche. Caminé horas, dando vueltas sin rumbo, las calles vacías y el miedo ahora convertido en una bola de fuego en el pecho. Me escondí en un galpón abandonado al otro lado de las vías, sentado en el suelo, mirando mis manos manchadas de sangre y grasa. Pensaba en mi madre, en si ya habría escuchado el disparo o el griterío, en si alguna vecina le habría contado que alguien mató a Diego justo en nuestra puerta. Pensaba en mis hermanos, en sus sueños de escapar del barrio y en cómo con 3 balas les había robado cualquier posibilidad de futuro tranquilo. No sentía alivio, no sentía nada más que ese vacío sordo, esa soledad absoluta que viene después del miedo, cuando ya hiciste lo que creías inevitable y sabes que de todos modos nada ni nadie podrá salvarte. No amaneció de golpe. La noche se resistía a irse mientras yo seguía acurrucado en ese galpón, envuelto en el humo frío de mi propio miedo. El silencio era apenas interrumpido por el traqueteo lejano de un tren y el zumbido de los insectos. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de Diego, abiertos, mirándome. Me pregunté si en el último segundo llegó a entender por qué lo hice, si sintió el mismo terror que yo, ese que te arranca la voz y te hace apretar los dientes hasta sangrar. El barrio despertaba poco a poco, pero yo no podía volver, no todavía. Sabía que todas las miradas estarían puestas en la casita de mi vieja, que el murmullo sería un río desbordado corriendo por las veredas, que las sirenas ya habrían pasado y el cuerpo de Diego, tapado con una sábana sucia, yacía como advertencia para todos. Imaginé a mi madre llorando, a mis hermanos con miedo de salir, a los vecinos hablando bajo, preguntándose si yo habría sido capaz. Me quedé ahí, temblando. El revólver seguía en mi bolsillo, pesado y sucio. Pensaba en entregarme, en buscar a alguien, un cura, un policía, un amigo viejo, y confesarle todo. Pero el miedo era más fuerte que la culpa. Miedo a que nadie me creyera, a que me llamaran asesino.
a que el barrio me diera la espalda para siempre. Miedo a enfrentar el rostro de mi madre, tan cansado y arrugado, preguntándome ¿por qué? Me levanté cuando el sol ya empezaba a colarse por las rendijas oxidadas. Me sentía viejo, roto, como si el barro de la noche me hubiera endurecido los huesos. Caminé hasta la esquina y me detuve a mirar la calle. Vi a un grupo de vecinos hablando bajito, señalando la mancha oscura en la vereda. Uno de ellos levantó la mirada y por un segundo me pareció que sus ojos me atravesaban, que sabían todo. Bajé la cabeza y seguí caminando, cada paso más pesado. Sabía que el miedo nunca se iría. Sabía que en el fondo del pecho, en ese lugar donde antes había un poco de esperanza, ahora solo quedaba ese hueco frío, esa certeza de que por miedo uno puede perderlo todo. La paz, la familia, el futuro. Caminé sin rumbo, dejando atrás el barrio, el taller, la infancia. Sabía que ya no podía volver, y en cada paso una sola pregunta me martillaba la cabeza. ¿Qué queda de uno después de matar por miedo?